Buenas noches, Genesaret. Bienvenidos a la Escuela de la Visión. Un martes más, todos reunidos y con gran expectativa porque sabemos que el Señor prontamente nos permitirá reunirnos de nuevo en nuestra casa bonita, poder estar juntos como hermanos y poder disfrutar de cada clase. Sigamos llenándonos de Él, sigamos sumergidos en su Espíritu Santo y estemos firmes sin desmayar, así como lo hemos hecho hasta hoy. Estamos en la Escuela de la Visión, en la serie Lo dijo Jesús, parte 2. Y hoy vamos a estar hablando de éxito inminente. Y vamos a estar buscando rápidamente nuestras Biblias en Marcos capítulo 6, versículo 7. Y dice así: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzarse sandalias y no vistieran dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni oyeren, salid de allí y sacudí el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. En esta clase nos vamos a enfocar en el versículo 7, que dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlo de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Una autoridad, un llamado donde nos desarrollamos, porque fuera de la zona de confort está el crecimiento. Y el llamado nos conduce a la zona desconocida. Todo llamado nos conduce a una zona que no hemos visualizado, a un lugar nuevo, a un lugar desconocido. La zona desconocida es el lugar donde desarrollamos el potencial que muchas veces está dormido o desconocemos. Esta zona la denominaremos hoy misión. La zona desconocida para nosotros es el lugar donde desarrollamos la misión. Es el lugar donde desarrollamos los dones, los talentos. En medio del llamado y la misión siempre estará la provisión. Tenemos un llamado, tenemos el terreno, tenemos la zona desconocida, que es la misión. Y en medio de todo esto estaremos sumergidos en la provisión, o garantía que cumpliremos nuestros objetivos. Estará la investidura que nos garantiza el éxito. Como sus hijos, no solo gozamos de una posición, sino de una misión. Más que una posición, tenemos una misión a cumplir. Y escuche esto: fuimos llamados para ejercer, no para anhelar el retiro y mucho menos esperar una jubilación prematura. No solo tenemos su investidura, la ejercemos. Pudiéramos decir que somos profesionales en pleno ejercicio. Y nos hacemos esta pregunta: ¿cómo alcanzamos el éxito inminente? Número 1, atendiendo al llamado. Es quizás un proceso, pero su llamamiento es claro. Es un proceso porque en mi caso tardé aproximadamente como 10 años en atender al llamado. No sé cuántos años tardaste tú, pero es un proceso, pero su llamamiento es constante. Él no se cansa. Me gusta lo que dice el profeta, y él habla lo siguiente y exclama esta oración: más fuerte fuiste que yo y me venciste. El Señor siempre va a ser más fuerte,
va a ser más fuerte que nuestro orgullo, va a ser más fuerte que nuestra autosuficiencia, va a ser más fuerte que nuestro corazón, va a ser más fuerte que nuestro intelecto. Y al final siempre nos va a vencer. Nos va a vencer, ¿por qué? Porque Él nos ama. Y me gusta porque es un acto soberano de su gracia. Y es tremendo y estremece. Porque es por su gracia es que tú estás discipulando. Es por su gracia que estás evangelizando. Es por su gracia que yo estoy aquí. Es por su gracia que cada uno ha tomado una posición, porque a Él le plació. Y esto que dice Pablo en 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 10, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios tú eres lo que eres. No busques colocar más prejuicio, no busques colocar más obstáculos, no busques colocar más excusas. Tú eres lo que eres por la gracia de Dios. En medio de tus debilidades, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros procesos, en medio de nuestra fortaleza, en medio de lo que incluso no agrada a Dios, es por su gracia que estamos acá. Porque a Él le plació, y su gracia y su amor es lo que nos va a ir transformando. Es lo que nos va a ir, que cada día nos parezcamos más a Él. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y es lo que tenemos que velar. Que esa gracia no sea en vano. Que esa gracia nos llene de pasión y nos desafíe a hacer las cosas cada vez mejor. A colocarle más empeño a la posición, al trabajo, al discipulado, a lo que Él nos ha dado. Porque si Él nos colocó ahí, no tiene que ser en vano. Vamos a hacer todo lo posible para que las cosas se den, para que la misión se desarrolle. Antes, sigue el versículo, he trabajado más que todos ellos. Trabaja más que todos. Sigue adelante, esfuérzate mucho más. Pero no yo, pero no tú, sino la gracia de Dios que está conmigo. Sino la gracia de Dios que está contigo. Esa gracia es la que maximiza. Podrás trabajar mucho, podrás saber mucho, podrás dedicarte demasiado al ministerio, pero sin su gracia no somos nada. Y su gracia es la que permite que todo lo que nosotros hagamos sea efectivo, produzca efecto. Atendiendo al llamado es alistarse a la fila de su ejército, es tomar el arma, es tomar la palabra, es hacer la fila, atento a lo que el Señor nos va a decir, atento a lo que el Señor nos va a mandar a hacer, sin preguntas, sin cuestionamiento, solamente con disposición. Es conducirse a lo desconocido, pero convencido del éxito. Ese es el llamamiento, es ir a lo desconocido, es ir a la zona que no estamos acostumbrados a ver, que no estamos acostumbrados a andar, que nos parece difícil, que es cuesta arriba, pero esa es la zona que Él le ha placido, y donde a Él le place, donde Él te envía, hay éxito seguro. Y en medio de este contexto observamos cómo Jesús en los versículos anteriores, Él iba a su tierra y exclama y narra la palabra de que hizo milagros, pero no tantos como en otros lugares, porque la gente ahí lo veía, era como, no como el Hijo de Dios, no lo veía como el Cristo, no lo veía como el Salvador, lo veía, era como el carpintero. Y Jesús vio el contexto y vio lo que ahí se desarrollaba y se asombró. Pero vio la raíz del problema. Y nosotros tenemos que ver la raíz del problema, del sistema, del mundo, de Venezuela, de nuestra ciudad, de nuestra familia. Tenemos que observar cuál es la raíz del problema. En medio de donde el contexto donde quizás se desarrollaba Jesús, Jerusalén estaba bajo el imperio romano. Había crisis económica, los impuestos eran muy caros, había escasez, había hambre. Pero Jesús
nunca puso sus ojos en lo material. Jesús nunca puso sus ojos en lo que quizás Roma estaba ejerciendo contra Jerusalén. No. Eran cautivos, eran esclavos. Pero dice el capítulo 6, versículo 6. Dice lo siguiente: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Esa era la raíz del problema, que conocían a Dios, que sabían la palabra, pero no creían en sus promesas. ¿Y qué hizo Jesús? Seguimos leyendo. Y recorría las aldeas de alrededor. Jesús vio el problema, pero Jesús también buscó la solución. ¿Y la solución cuál fue? Recorrer las aldeas, caminar, ir casa por casa, esparcir la palabra, proclamar el evangelio, transformar a cada persona. Pero me gusta cómo cierra este versículo, y es tremendo, porque no solamente mostró a Dios, no solamente dijo que había un Dios que existía alrededor y en las aldeas, sino que enseñaba. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Qué tremendo que Jesús, desde sus inicios, proclamaba la palabra, pero todo lo conducía ¿a qué? A un discipulado. Lo que quiere decir es que el antídoto para la incredulidad es el discipulado. La evangelización sin enseñanza es perder el tiempo. La evangelización sin inclusión a un discipulado, y aquí voy fuerte, y voy a volver a repetir, la evangelización sin inclusión a un discipulado es exhibición, porque el Señor no nos envió a que preparáramos solamente un sermón y lo mostráramos a Él. El Señor no nos envió a que cantáramos y adoráramos de la manera más fabulosa. El Señor nos envió a que presentáramos un teatro y que estremeciéramos a las multitudes. El Señor nos envió a que lo presentáramos a Él por medio de la adoración, por medio de la palabra, por medio del teatro y cualquier instrumento. Pero después de eso hay que discipular. Si no discipulamos es una exhibición. La evangelización y el discipulado son una sola cosa. Es proclamar y enseñar. ¿Cómo alcanzamos el éxito inminente? Número 2, cumpliendo la misión. Necesitamos cumplir la misión, porque la misión es la razón de nuestra existencia. Es el motivo por qué estamos acá. No te preguntes por qué Venezuela está así. No te preguntes por qué Maracaibo está viviendo las calamidades que está sufriendo. Lo que vivimos, lo que vemos día a día, es la razón de nuestra existencia. Es el motivo por el cual tenemos que salir. Es el motivo por el cual tenemos que hablar. Tal vez no podemos salir por las aldeas. Tal vez no podemos recorrer los caminos. Tal vez no podemos ir casa por casa. Pero podemos utilizar las redes sociales. La palabra sigue libre. Es el lugar de explotación de nuestro potencial. La misión. Es ahí donde tú te vas a desarrollar. Es ahí donde con micrófono, sin micrófono, con aire, sin gas, sin luz, tú vas a seguir proclamando la palabra de Dios. Nada te va a detener. Y me gusta lo que dice el versículo, que después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Yo no sé qué pudieras sentir tú cuando Jesús llama a los 12. E imagínate que tú eres uno de los 12 y te llama y están todos convocados, están todos alistados en el mismo lugar. Los 12 apóstoles, en ese caso eran los 12 discípulos. Estaban todos reunidos, estaba la multiforme sabiduría de Dios. Estaba Pedro, estaba Pablo, estaba Juan, estaba Andrés, estaban todos ahí.
¿Te puedes imaginar la satisfacción que eso significaba para cada uno y lo que podría significar para ti? Estaban en la zona de confort. Pero ¿qué hizo Jesús? Los llamó y los envió de dos en dos. Y los envió de dos en dos, no que ellos eligieran con quién se querían ir, sino que los envió de dos en dos. Con el que les tocó ir. Y quizás algo así estamos viviendo nosotros. Qué bonito era, qué glorioso cuando todos nosotros nos reuníamos en nuestra casa bonita de Genezaret. Cuánto anhelamos, cuánto quizás añoramos esos momentos donde estábamos todos reunidos, donde estaba la multiforme sabiduría de Dios, donde estábamos cada uno de nosotros, el adorador. Cuánto fortalecía el poderte saludar, el poderte dar la mano, el poderte dar un abrazo. Era suficiente para levantar mi ánimo, para levantar tu ánimo. Era la administración más grande que quizás pudiéramos recibir ese domingo. Pero ahora las cosas cambiaron y nos enviaron de dos en dos. Y quizás tú dirás, estoy solo en mi casa. Pero en estos meses de confinamiento, yo estoy seguro que tú has impregnado tu hogar de la palabra de Dios. Tú has impregnado tu hogar de la influencia del reino. Y que ya hoy no estás solo. Hoy tienes un par. Hoy tienes un aliado. Hoy tienes un Timoteo. Hoy tienes alguien que puede ir de dos en dos para que te fortalezca, para que nos fortalezcamos. ¿A qué? A cumplir la misión. Quizás en mi caso, mi par es mi esposa. Qué tremendo. Pero tú me dirás, pero es que mi esposa, el carácter es fuerte. O estarás pensando en tu esposo, que el carácter es fuerte también. O estarás pensando en tu hermano. Pero vámonos en aquel momento y piensa en Pedro. Te enviaron con Pedro. Pedro el testarudo. Pedro el imprudente. Pedro el que le gustaba el confort. Tú vas a querer mejor a tu esposa. Tú vas a querer mejor a tu hermano. Porque el Señor no nos llamó por personalidad. El Señor no nos llamó por carácter. El Señor simplemente nos dijo, vaya de dos en dos. Y dirás, no, el idóneo es Pablo. Y créeme que con Pablo, el carácter de Pablo, la pasión de Pablo, lo que Pablo le hizo a Juan. Donde Juan, un momento que iban a un viaje misionero, Juan le dijo que no iba, que no estaba seguro de ir y dejó a Pablo ir solo. Y luego Pablo se encontró con Juan y Bernabé y Pablo vio a Juan, le dijo, contigo no voy. Y si voy contigo prefiero ir solo. Lo que quiere decir que Pablo nos hubiese dejado botados. Por eso agarra tu par, toma tu par, sigue con tu par. Sea tu esposa, sea tu esposo, no importa el carácter, no importa la personalidad, Dios te va a usar. Y te va a usar grandemente. En medio del proceso, en medio de que quizás anhelamos lo anterior, es estar todos reunidos, pero estamos viviendo ahora algo distinto, pero Él nos envió de dos en dos y con una provisión maravillosa. Número 3, aprovechando la provisión. Es la razón de nuestra existencia. Dijimos que era la misión. Pero aprovechar la provisión es la garantía del éxito. Aprovechar la provisión es estar seguro que vamos a triunfar. Y me gusta lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 7. Y dice así, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Tenemos la autoridad. Y me gusta irme quizás al capítulo 5 de Marcos, donde Jesús se enfrenta al endemoniado gadareno. Y solamente los demonios al ver a Jesús, los espíritus inmundos al ver a Jesús, ya tenían miedo y temblaban. Y cuando llegó Jesús, Jesús les dijo hacia dónde iban a ir. Y estos demonios, estos espíritus inmundos hicieron caso. No hay nada más obediente que un espíritu inmundo.
Y vuelvo a leer el versículo. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. A mí me gustaría ahí que hubiese puesto Jesús en la palabra o en paréntesis, les dio autoridad sobre los discípulos también. Porque los espíritus inmundos son más obedientes que un discípulo. Un discípulo solamente lo podemos inspirar. Un discípulo solamente lo podemos influenciar. ¿Y sabe qué es la influencia? Es una brisa que transforma una roca. Pero tenemos esa arma, tenemos el arma, tenemos la autoridad sobre los espíritus inmundos. Y los espíritus inmundos están en todos lados, están en Venezuela, están en nuestra ciudad, también están en nuestro hogar. Porque quizás en los hogares se ha querido colar la escasez, se ha querido colar la miseria. Esos son espíritus que están ahí obrando. Pero tú tienes la autoridad. El Señor te dio la autoridad. Y créeme que la misma autoridad que tuvo Jesús frente al endemoniado es la misma que nosotros tenemos. Y tenemos que valerla, tenemos que reprender, tenemos que sacar, tenemos que botar, tenemos que echar fuera. Y si vamos a echar fuera la incredulidad, si vamos a echar fuera la miseria, la pobreza, créeme que reprendemos y a los 2 segundos tenemos que estar emprendiendo. Si hoy de tu casa estás echando fuera todo espíritu de pobreza, de miseria, a los 2 segundos tienes que estar emprendiendo, porque Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir con lo que tengas a mano. Dios va a bendecir todo lo que tus manos toquen. Y vamos a prosperar en medio de todo esto, porque tenemos esa arma, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, y esos principados y potestades se sujetan a lo que nosotros declaremos. Y hoy declaramos provisión, hoy declaramos multiplicación, pero accionamos también. Es increíble verlos a cada uno de ustedes posteando las imágenes de evangelización, las imágenes de cada actividad, de cada servicio. Pero también vamos a ver sus servicios, vamos a ver lo que ustedes van a colocar, lo que ustedes van a emprender. Porque hay una crisis en Venezuela, hay una crisis, pero la crisis la hay porque hay una necesidad, porque hay una carencia, porque hay una escasez. Pero ¿sabes qué? Lo que hacen tus manos es la provisión de lo que la gente necesita. Lo que hacen tus manos es quizás suplir la escasez de lo que la gente necesita. Y es por eso que todo lo que tú hagas va a suplir la necesidad de alguna persona. Y tú vas a poder obtener un beneficio para seguir adelante. Para que cuando todo esto termine, podamos llegar a una balanza y colocar quizás lo malo, lo que perdimos, lo que dejamos atrás, lo que se fue, lo que no volverá. Pero también tenemos que colocar su provisión, lo que desarrollamos, hasta donde llegamos. En medio de esta prueba crecimos, en medio de esta prueba nos multiplicamos, en medio de esta prueba seguimos adelante, en medio de esta prueba levantamos empresa, en medio de esta prueba te graduaste, en medio de esta prueba hiciste lo que quizás en tiempos normales no harías. Pero ¿eso por qué? Por la gracia de Dios. Así que contemos con su gracia para este tiempo, porque su gracia está con nosotros. Y esa gracia va a garantizar que nosotros triunfemos, que el éxito sea inminente y que nada nos detenga, porque vamos a dar buenas noticias, vamos a dar testimonio de lo que Él ha hecho en este tiempo con nosotros. Concluimos. Su llamado nos compromete a la misión, provistos de antemano de un éxito inminente. Verdaderamente esta clase, si llegó a nuestros corazones más que comentarios, tiene que de alguna manera nosotros tener esta actitud, la actitud
que tuvieron los discípulos cuando escucharon las palabras de Jesús. Y en el capítulo 6, versículo 12, justamente después de lo que hemos leído, dice: y saliendo predicaban para que los hombres se arrepintiesen. Y esa tiene que ser nuestra actitud. ¿Convencidos de qué? Leemos el siguiente versículo. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esa va a ser nuestra misión. Que muchos hombres se arrepientan, echar fuera muchos demonios y sanar a muchos enfermos para este momento que vivimos. Con los medios que tenemos a mano, con las redes sociales, lo haremos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el próximo martes con otra clase magistral que seguro tendrá un excelente profesor. Bendiciones.